Jesucristo les ama, bienvenidos. Espero que este mini estudio, mini reflexión nos ayude a muchos que quizá no tengamos todavía el entendimiento sobre las bendiciones y beneficios del trabajo. Recordemos que esto es bíblico, hablar de las bendiciones y del beneficio del trabajo. Muy pocas veces quizás se nos enseña o se nos predica sobre este tema, pero me gustaría darlo a conocer para que si hay algunas personas, tanto con el hombre como la mujer, que se nos ayude el entendimiento sobre la bendición y los beneficios y el placer de tener un trabajo. Bueno, Jesucristo es bueno, Dios me los bendiga. Recordemos que en Génesis 2:15 el Señor le mandó al hombre para que el hombre pudiera tener un trabajo en el Edén. Y habla en Génesis 2:15 que tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Lo puso con un plan, con un propósito, para que lo labrara y lo guardase. Y para mejor entendimiento para muchas personas está en Génesis 2:15 y me gustaría leérselos como la palabra de Dios lo dice. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Este fue el primer mandamiento que el Señor Dios le dio al hombre en el huerto antes de que el hombre pecara. Y este es un mandamiento oral del Señor. Todavía no estamos en los mandamientos de la ley, sino que es el mandamiento oral. Dios directamente demandándole este mandamiento al hombre para que lo practicara. El hombre debió haber en ese momento sentido una felicidad y una alegría del saber que era libre para obedecer completamente este mandamiento y poderlo trabajar y ponerlo en obra. Labrar y guardar el huerto tiene un significado muy hermoso. Este es un mandamiento que Dios le dio al hombre para que lo ejecutara, lo llevara a cabo. Bendito sea el Señor. Labrar significa ser un siervo. Es cierto, es un siervo abad, pero también significa servir, ser esclavo, por así decirlo. Entonces, esta palabra no es que el Señor quisiera esclavizar al hombre, sino porque el Señor tenía planes y propósitos con el hombre. Dios no quería que el hombre estuviera de perezoso o de ocioso en el huerto. Y vamos a ver el por qué. Trabajar largas horas y hacer trabajos duros de acuerdo con el propósito de la voluntad de Dios es una alegría y una bendición. Muchos dicen que no es bendición el trabajo, pero si lo vemos realmente, es una grande bendición de parte de Dios. Contar con un trabajo y poder sustentarnos, aleluya, con lo que nosotros trabajamos. Entonces, puesto que de allí Dios abastece muchas de nuestras necesidades. Bueno, seguimos hablando sobre esto. También déjenme explicarles. El trabajo, el Señor quería que el hombre trabajara porque el Señor nos dio una libertad de libre albedrío, o pudiéramos decir de libertad de elección. Porque el trabajo no causa averías, no causa, por así decir, averías mentales, o quiere decir malos pensamientos. Para que el hombre no tuviera tiempo de estar ocupando su tiempo en otras cosas, que no fuera próspero, que no fuera de beneficio para él.
Bendito sea el Señor. Y el hombre era necesario que trabajara conforme al propósito y bendición de Dios. Entonces, porque hemos estado hablando del trabajo también. Cuando una persona está trabajando, hijos, y está ocupada, no tiene, como dijimos anteriormente, en su mente averías mentales, estar pensando cosas negativas, etcétera, etcétera. Usted comprenderá cuando uno está sin trabajar, realmente la mente está pensando muchas veces cosas que no debe de pensar. ¿El por qué? Porque no tiene por así decirlo, un tiempo de trabajo, de ocupación mental, enfocarse en lo que tiene que hacer, sino se enfoca en otras cosas. Bueno, déjenme decirles también, el mantenerse ocupado, aleluya, también eso nos hace nosotros despreocuparnos y de resentimientos, de cosas, porque cuando uno está pensando cosas negativas, uno atrae muchas veces pensamientos o resentimientos negativos. Por así decirlo, resentimiento al trabajo. Hay mucha gente que tiene resentimiento al trabajo. Y el por qué podría explicar de muchas maneras de qué manera se le tiene resentimiento al trabajo. Siempre trabajo y no gano nada, no prospero nada, no esto, no lo otro. El Señor, lo que quiere el Señor es que nosotros seamos fructíferos en el lugar donde el Señor nos ponga. Y Él se encarga de darnos fuerzas, de darnos salud, del saber que el pan que nos vamos a comer, no lo vamos a comer porque lo trabajamos y no lo vamos a comer con gusto. Bueno, también déjenme decirles, si una persona trata de trabajar sin alegría vivificante de Cristo, si esa persona no está haciendo su trabajo con gozo, con alegría, como primer mandamiento que Dios le dio al hombre en el Edén antes de que pecara, entonces se va a hacer una persona frustrada, cansada, fastidiada y inclusive no va a ser feliz. No va a ser feliz. ¿Por qué? Porque esta persona trabaja sin vida, lo cual es una existencia aburrida para tal persona. Pero si las personas trabajamos según el propósito y la voluntad de Dios, es muy diferente. Las personas después de sus jornadas de trabajo llegan a casa y tienen pensado qué hacer con lo que ganaron, con lo que van a hacer, y se sienten orgullosos por los beneficios de su trabajo. Bueno, también déjenme decirles algo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si la persona que trabaja según el propósito, la voluntad de Dios, genera alegría, entusiasmo, inspirada, o sea, por así decir, una energía inspiradora para trabajar más, esa persona es una persona que forma a su alrededor de él una atmósfera de paz, de compañerismo y sobre todo de felicidad. Cuando alguien ve haciendo, por así decir, un patrón ve a la persona que está realizando un trabajo, con alegría y que se esfuerza por hacerlo bien y que inclusive tiene una actitud positiva y desempeña bien con sus conocimientos su trabajo, entonces está actuando de una manera positiva, buena, y esto requiere una grande bendición, tanto como para él, como para su patrón y para sus compañeros. Y una persona que trabaja de mala gana, pues no lleva la energía, no lleva la actitud de hacer las cosas.
como el Señor le dijo que lo hiciera. Bueno, seguimos. Nosotros tenemos que trabajar conforme a los planes y a los propósitos de Dios. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor. Recuerdan que el Señor nos habla claramente en Génesis 1:26. Y el Señor, cuando nos habla en Génesis 1:26, dice que hagamos que al hombre, se los voy a leer para que lo busquen en sus Biblias quien pueda y quiera, si no está ocupados, y si no, escuchen. Gracias. Dice en Génesis 1:26, entonces Jehová dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor le dio una posición de trabajo muy alta al hombre. Lo puso, en pocas palabras, como Señor, como gobernante, como juez, y también como una persona con capacidad, como para repartir o poner en actividad el mandamiento que el Señor le había dado. Bueno, vamos a seguir leyendo. Hemos nosotros también visto, bendito sea el Señor, quizás usted diga, pues es que en Génesis lo dijo. Bueno, es que también recordemos que Jesús también varias veces lo habló. Lo habló cuando el Señor inclusive les dice que el Padre y Él hasta el día de hoy trabajaban. El trabajo, esto viene de parte de Dios. Dios trabaja incansablemente, como no hay no hay noche, todo es claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice Jesús, el Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Jesús no vino de ocioso, Jesús vino a trabajar, sanando, predicando, enseñando, ministrando, liberando. Fue un trabajo muy especial. También el de ministrar es un trabajo. Bendito sea el Señor. Y si nosotros también vemos en la palabra del Señor, por así decirlo, si leemos en Juan 14, 1 y 2, si leemos aquí en el libro de Juan, vamos a estar leyendo el libro 14, les dije. Déjenme, porque ya mi Biblia, como está muy viejita, ya las hojas están muy trabajadas. Bueno, dice en Juan 14, 1 y 2, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Bendito sea el Señor. Después de todo el largo ministerio, en su corto tiempo del Señor Jesús, en su trabajo laboral, a lo que el Padre lo había enviado, y Él con gozo, con alegría, con amor, vino a cumplirlo. Cuando Él dijo que iba a partir de aquí, Él todavía iba a seguir trabajando. No iba a descansar, todavía fue a qué? A preparar moradas para nosotros. Entonces vemos realmente el trabajo. Y si fuimos criados y hechos a imagen y semejanza del Señor, entonces quiere decir que también, aleluya, traemos, como cuando decimos, mira, este muchacho salió igual de trabajador que su papá, en lo natural, cuando decimos, cuando los vemos, mira, hasta le gusta lo mismo que a su papá le gustaba trabajar. Bueno, pues así también Jesús, aleluya, sabía que el Padre
y él no eran perezosos, no eran ociosos. Ellos hasta ahorita siguen trabajando. Trabajan en usted, en mí y en llevar a la humanidad a un entendimiento, a un conocimiento de la verdad. El hombre fuimos hechos para la honra y la gloria del Señor, para rendir tributo, alabanza y honor del Señor, pero también la obediencia. Y la obediencia es trabajo. Cuando alguien llega a un trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obedecer órdenes de las cuales se les diga que va a laborar, que va a hacer. Una persona, no puede llegar a un trabajo y hacer lo que él quiera, o agarrar una almohada, un cojín e irse a dormir. Tiene que trabajar y se le enseña cómo trabajar. Entonces, así es lo mismo nosotros cuando el Señor nos mandó con el plan y el propósito de alabar, de glorificar. El nombre del Señor es trabajar. También es trabajar tanto en lo espiritual como en lo natural. Bueno, seguimos y vamos a hablar también un poco sobre este tema. Este tema va para largo. Si alguien tiene algún comentario me puede poner allí una notita de sus comentarios y tratar de explicar mucho mejor esto. Así que si una persona desea bendecir y beneficiar a la humanidad, como lo hizo Jesús, Jesús vino a bendecirnos y vino a beneficiar. Jesús vino ¿a qué? A sanar y a restaurar lo que se había perdido a la humanidad. Vino a bendecirnos, pero también vino a beneficiarnos a la humanidad, que a través de su sangre, por haber ido a la cruz del Calvario y haber cumplido los planes y los propósitos, lo cual se ejecutó en la eternidad pasada, él y el Padre, así en su consejo eterno, así lo tomaron, y luego él voluntariamente se ofreció a venir y a salvar y a restaurar lo que se había perdido con su sangre poderosa. No me voy a meter más a esto porque quiero hablar de los temas del trabajo. Así que nosotros debemos de ser realmente unos imitadores del Señor Jesucristo. Si queremos ser realmente como Él, entonces tenemos también que trabajar. El hombre cuando pecó, perdió su figura, pero ahora nosotros en Cristo Jesús podemos recobrarla otra vez, su imagen y semejanza. Bueno, vamos a seguir estudiando. El trabajo es el fruto de la inteligencia productiva que Dios nos ha dado. El Señor hizo al hombre inteligentemente, para que pudiera producir y desarrollarse. Si vemos nosotros que como el Señor, si recuerdan esto, como Jehová Dios le dio esta ordenanza en Génesis 2, 19 y 20. Cuando leemos nosotros nuestra Biblia en Génesis 2, 19 y 20, dice, Jehová Dios, dice, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que las viese, o sea, para que las mirara, pero no nada más para que las mirara, sino para que las viese, y con la inteligencia, sabiduría que Dios le dio al hombre, entonces, en pocas palabras, le estaba diciendo, velas, y conforme a como veas tú la naturaleza de cada animal, le vas a poner nombre. Imagínese la infinidad de animales que el Señor le llevó a Adán, al primer hombre, para que él les pusiera nombre. Dios podía haberles puesto nombre. Él podía haber dicho, mira, este se llama así, esta se llama acá y así. Pero le dio el trabajo para que empezara a trabajar su inteligencia, poniéndoles nombre conforme a la naturaleza de cada animal.
y hasta el día de hoy así se llama. Pero bueno, voy a terminar de leer esto. Génesis 2, 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que las viese cómo las había de llamar. O sea, qué nombre les iba a poner. Y todo lo que Adán llamó a los animales, aleluya, vivientes, ese es su nombre, lo que les dije ahorita. Y el versículo 20 dice, y Adán puso, ¿verdad? El nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Fíjese nada más qué capacidad tan grande el Señor nos dio para que nosotros la desempeñáramos. El hombre es inteligente. Nosotros, el Señor nos demanda que tengamos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es poderosa. Entonces, como todavía el hombre no había pecado, el hombre tenía esta facultad de inteligencia, este poder de inteligencia, para llamar a los animales, a cada uno su nombre, y no los repitió los nombres, los llevó a cabo, cada uno conforme a la naturaleza. Y a veces nosotros, entre menos trabajamos, más ociosa hacemos nuestra mente. A veces que inclusive tienen 10 hijos y de 10 a veces repiten los nombres a cada uno. Vamos a suponer, les ponen a todos Joséses o les ponen a casi a todos el nombre de María. O muchas veces ponen el nombre. Yo estoy dando un ejemplo, no estoy criticando. Solamente que a veces no hayamos, nuestra mente como no está tan ejercitada para estar trabajándola con la inteligencia que Dios nos dio. A veces ponemos nombre, vamos a suponer, alguien se llama Francisco y luego le ponen Francisco grande y Francisco chico y Francisco mediano, por así decirlo. No estoy criticando, pero es porque a veces no tenemos ejercitada nuestra mente y no nos damos el tiempo de buscar un nombre diferente para que cuando le hablemos, él sepa que a él nos estamos refiriendo, no a su hermano menor o no a su hermano mayor. Bueno, entonces yo esto lo hablo para hablar como la capacidad que Dios le dio al hombre de ponerle nombre a tantísimo animal. Imagínense, a veces uno conoce el nombre de más de 10 animales, pero estos no eran 10 animales, era mucho. Y a Dios le gusta trabajar en unidad con nosotros. Si usted ve allí en Génesis, bendito sea Dios 19, dice claramente que el Señor Jehová Dios le trajo a Adán, a todos los animales, él se los llevó para que supiera cómo los viera y supiera cómo les había de llamar. Entonces, él todavía inclusive separó las aves, y estas aves se van a llamar así, estas aves así, así. De tal manera, fíjense nada más, a la vaca al toro no le volvió a poner vaca, sino puso vaca y toro, porque son dos naturalezas diferentes. Y en la especie de estos animales que se sigue extendiendo, les puso también otro nombre. ¿Cómo les vamos a poner? La vaca pinta o la vaca roja o etcétera. Entonces Dios es muy bueno. Nosotros tenemos que agradecerle mucho a Dios por la inteligencia, la sabiduría, la capacidad que Él nos ha dado para trabajar. Hay gente que no nomás trabaja con sus manos, sino trabaja con su inteligencia. Y lo hemos visto para cómo está desarrollada hoy la ciencia. Bueno,
Mientras nosotros mientras nosotros podamos trabajar como si fuéramos a vivir para siempre, así quiere el Señor, que nosotros trabajemos como si fuéramos a vivir para siempre. Quiere decir que el Señor no está diciendo que dejes de trabajar, porque quizá a lo mejor ya te vayas a morir. No. También está hablando de que trabajemos como si fuéramos a vivir para siempre. ¿El por qué? Déjenme les digo. Porque lo que quiere el Señor es que nosotros mantengamos su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento y la prudencia de su nombre activa en nuestras vidas. Que seamos personas capaces de dirigir un hogar, dirigir una familia, dirigir un trabajo y, ¿por qué no?, sino también saber cómo dirigir toda una nación. Necesitamos sabiduría de Dios, necesitamos sabiduría de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en pocas palabras les digo que necesitamos la mente de Cristo. Dios es muy bueno. Entonces también vemos constantemente, también nosotros debemos de vivir constantemente para Cristo. Tanto en lo espiritual como en lo natural debemos de trabajar. El Señor no nomás enfocó al hombre para que trabajara en lo natural, sino también en lo espiritual. Uno de los trabajos de Adán también era que Adán fuera pastor, ministro, que ministrara a la mujer que le iba a dar, que era Eva, la que le dio, y que le enseñara todo sobre lo que el maestro de maestros, Cristo, le había enseñado, lo había instruido. Y el primer ministerio en la humanidad que tenía Adán era instruir a su esposa en la verdad y en todos los mandamientos o mandatos que Dios le había dado. Y Adán, ¿qué fue lo que hizo? Hizo su trabajo a medias. Sí le dijo muchas cosas, pero no le terminó de decir lo especial, que tenían que guardar y labrar el huerto. Entonces, ¿para qué? Para que la serpiente no entrara. Y le dijo la mitad de lo que realmente tenía que saber. Si hubiera sabido Eva que tenía que cerrar la puerta para que no entrara la serpiente. Entonces cuando la serpiente entró, en lugar de haber platicado con ella, tenía que haberle echado para afuera, y no hizo eso. Entonces vemos cómo el hombre, Adán, hizo su trabajo a medias, y eso es lo que a veces a nosotros nos afecta, el trabajo a medias. A veces nos enfocamos en el puro trabajo natural y no en el espiritual. Y eso también es una balanza desequilibrada. Tenemos que trabajar tanto como en lo natural como en lo espiritual. En lo natural y en lo espiritual. Es un trabajo, porque nosotros, como ahora que dice el Señor que somos reyes y sacerdotes, sobre todo el hombre cuando es sacerdote de su casa, es uno de sus primeros ministerios, instruir a su esposa y a su familia. ¿En dónde instruirlos? En lo espiritual como en lo natural. Bueno, así que nosotros siempre tenemos que trabajar de muy buena manera, como creyentes, como cristianos, porque tenemos que dar testimonio a donde quiera que vayamos. Y una de las cosas que también es que nosotros, aparte que debemos de trabajar de muy buena manera, mientras que vivamos, tenemos que tener agradecimiento por causa de Cristo. Ahora, ¿por qué por causa de Cristo? Dicen Colosenses 3:22. Ahí claramente nos está hablando y nos dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales.
no sirviendo al ojo. O sea, es algo, bueno, voy a terminarlo de leer y luego ya hablamos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. El 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Entonces, esto está poderoso. El Señor nos está demandando que lo hagamos de corazón, de buena manera, y que no lo hagamos como para los hombres, sino como para Dios. ¿Y qué buscamos nosotros? Hacer las cosas bien, porque Dios todo lo ve, todo lo examina y sabe cuando nosotros estamos yendo de buena manera a trabajar. Dios es muy bueno y Dios nos recompensa, aunque el hombre a veces no nos recompense, Dios sí recompensa. ¿Se acuerdan de Jacob, llamado Israel? Cómo trabajó tantos años por su amada Raquel, y aún su suegro le dio a la que a la hermana a la que él no estaba trabajando por ella, y pues lo convenció y le dijo, pues trabaja tantos años y te doy a Raquel. Y dice la palabra de Dios que trabajó tantos años y no hubo en él cansancio, porque trabajó de buena manera y todo lo que él hacía era rendido y multiplicado. Le dio ganancias a su suegro, tuvo ganancias para él, y el Señor se encargó de prosperarlo, de bendecirlo con salud, con familia, y a ser prosperado. Entonces vemos nosotros las recompensas cuando lo hacemos de buena manera. Bueno, seguimos hablando de Colosenses 3, 22, 23. Vamos a leer hasta el 24. Bendito Dios, porque sabemos que si trabajamos como para Dios, también dice en el versículo 24, fíjense, me gustaría que le siguiéramos leyendo esto, dice, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Nosotros tenemos que hacerlo de buena manera, porque a Cristo el Señor nosotros servimos. Así que nosotros la recompensa y la herencia la vamos a recibir de Él. El Señor no se queda con nada. El Señor Él lo ve todo, lo examina todo, aunque a veces nos toquen gente que no nos valoren el trabajo, las fuerzas, la lealtad. No lo haga como para el hombre, hágalo como para Cristo. ¿Usted cómo sabe si es testimonio que usted esté de allí para que esa persona vea que verdaderamente los hijos de Dios sabemos obedecer la palabra de Dios? Bendito Dios. Así que ustedes y yo nos tenemos de preocupar por salir aprobados delante de Dios en nuestras jornadas de trabajo. Bueno, también dice en el 25, en el versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay en el Señor excepción de personas. Entonces, allá de las personas, usted, si alguien se porta mal, alguien no hace su trabajo de buena manera, usted no lo vea que otro lo está haciendo de mala manera, usted vea cómo el Señor quiere que lo haga usted. Porque para el Señor no hay nada oculto, y Él es el que hace justicia y recibirá justicia, por lo que Él está haciendo las cosas bien. Porque en Cristo Jesús no hay excepción de personas. Entonces, recordemos también que no debemos de olvidar que el trabajo sin el carácter, el amor, la alegría, la paz y la fe de Cristo, nuestros corazones serán de trabajo muerto sin frutos.
nosotros también tenemos que tener, aleluya, ser fructíferos. Nosotros tenemos que también tener frutos buenos. Hay muchas de las veces que un papá o una mamá trabaja en cierta compañía y la mamá o el papá, quien trabajó allí, recomienda a su hijo. Y como fueron o fueron unas personas muy trabajadoras, responsables, obedientes, y le dieron mucha ganancia a la empresa, al negocio, entonces la compañía los contrata porque esperan que así el hijo o la hija también dé esos rendimientos de capacidad en esa empresa. Entonces, y los contratan inclusive de muy buena manera para que desempeñen las labores cuales están necesitando. Entonces, qué hermoso que hagamos lo mismo. Miren nada más, Jesús, Él no hizo nada que no viera hacer a su Padre. Siempre lo hizo todo en el orden que su Padre le decía. Entonces, qué hermoso de que el Hijo, como vio al Padre trabajar, así también Él trabajó y sigue trabajando. En Cristo Jesús, en Dios, no hay ociosidad, no hay pereza, siguen trabajando. Bueno, vamos a seguir hablando de esto un poco. Aleluya. También debemos nosotros recordar que nuestro trabajo y nuestros frutos serán buenos. Los trabajos dados por Dios son bien hechos y determinan nuestro valor, nuestra dignidad y también tienen testimonio. Para Jehová Dios, el trabajo es de hecho una necesidad y una bendición para el hombre. Ese era. Bendito sea el Señor, el trabajo del hombre y hasta el día de hoy. Bueno, el Señor Jehová transportó a Adán, varón, a su huerto de placer. El huerto de placer era de felicidad, era de una armonía muy hermosa, porque el hombre ahí tenía una armonía directamente con su Señor. Entonces esto era algo hermoso. Y el que quería el Señor, que Adán hiciera su trabajo con excelencia y que guardara y protegiera el huerto. Así que en pocas palabras el Señor le demandó al hombre que trabajara y protegiera el huerto. Y cuando el hombre falla en su trabajo, el pecado entra. Bueno, eso es nada más el por qué. Porque muchas veces tenemos muy buenos trabajos, con muy buenas prestaciones o horarios, etc. Pero a veces no sabemos nosotros guardarlo, conservarlo y hasta cierto modo desempeñarlo, porque estamos cansados, aburridos, fastidiados, porque no lo estamos haciendo de buena manera. Y cuando lo hacemos de buena manera, pues todo sale muy bien. ¿O usted cree que el suegro de Jacob era muy nice y con él, por así decirlo, y que le decía, no trabajes tanto, no? Al contrario, lo veía trabajar y veía que entre más trabajara, más que beneficios le daba. Pero el Señor no estaba viendo a Labán, por así decirlo, lo que estaba viendo a quién era, a Jacob. ¿Y cómo lo iba a sacar próspero de la casa de su suegro? A él y a sus esposas. Bueno, vamos a seguir hablando esto. Así que el Señor Jehová, cuando transportó al hombre al huerto del Edén para que protegiera y guardara el huerto,
Aunque les voy a decir una cosa, eh, el huerto, el huerto del Edén, era un lugar perfecto. Fíjense nada más. Jehová Dios puso al hombre en un lugar perfecto. No necesitaba nada, pero el Señor sabía que le tenía que dar responsabilidades al hombre para que no estuviera de perezoso, de ocioso. Déjenme les digo el por qué. Cuando le dio esta responsabilidad del trabajar, de labrar, de trabajar, de proteger el huerto, el hombre tenía que hacerlo obedientemente. Fíjense nada más, ahí no era que el hombre fuera a sacar, que decir, ay, es que el trabajo es muy duro y voy a sudar, voy a esto, lo otro. Realmente era el paraíso, era un lugar perfecto. No era un lugar donde el sol fatigara, nada por el estilo. Era algo hermoso, precioso. Entonces, pero aún así le dio responsabilidades de que lo trabajara y lo protegiera. Así que el Señor le dio un trabajo de mucho esmero. Y bueno, pues vemos que el hombre falló. Él falló, ¿por qué? Porque no hizo el trabajo que tenía que haber hecho. Tenía que protegerlo de que la serpiente no entrara al huerto y tenía que ministrar a su mujer, a su esposa, a Eva, espiritualmente. Tenía que hacer el trabajo espiritual de instruir a su esposa y tenía que hacer el trabajo de ¿qué? De bendecir, alabar el nombre en cada puerta del huerto del Edén, del paraíso o la nueva ciudad, como le quiera llamar. Y tenía que guardar las puertas. Fíjense nada más, el Señor había puesto con algo muy importante al hombre, con una responsabilidad muy importante en él para que lo hiciera. ¿Recuerdan quién es la puerta? El camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Entonces el Señor le había puesto, fíjense nada más, que guardara la puerta, y era una nada más la que estaba abierta y él no pudo, por así decirlo, y la serpiente entró. ¿El por qué? Cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades siempre hay consecuencia para el hombre, para la criatura humana. Entonces debemos de ser responsables. Tenemos nosotros que trabajar y desempeñar nuestros trabajos como Cristo. Muchas de las veces nosotros decimos, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi ayudador, Él es el que provee todas mis necesidades. Él es el que, yo le digo, sáname, y Él me sana. Y lo que Él le dice, lo estamos haciendo. Es solamente una reflexión. Pregúntese usted mismo. Bueno, también déjenme decirles, aleluya, así que el hombre tenía que tener actividades que eran necesarias desempeñar en el huerto del Edén para el mantenimiento del huerto. Todo necesita un mantenimiento, un trabajo. ¿Ok? ¿Y qué trabajo? El que Dios nos haya dicho. El Señor le dijo, guarda el huerto, trabaja el huerto, en pocas palabras. Y eso es lo que tenía que hacer el hombre. Bueno, el propósito del Señor Jehová no era por ahí decir el paraíso, no era es que el paraíso
perdón, en el propósito del Señor Jehová era que el paraíso, aunque no era un lugar que le faltara nada, que estaba completo, pero no tenía que ir nadie a estropearlo con su ociosidad, con su pereza, con su ingratitud. Y cuando pasó esto, ¿qué fue lo que pasó? Dios sacó al hombre del huerto. ¿Ok? Bueno, así que vemos nosotros, en otras palabras, para entender más esto, es que al Señor no le gustan los perezosos, no le gusta la gente ociosa, ¿ok? Porque trae malos pensamientos o quita la capacidad de inteligencia, esa capacidad que Dios le dio, se la quita al hombre cuando no hace nada. Bueno, vamos a seguir para terminar con esto. Dios no creó al hombre para ser un perezoso, que no supiera hacer nada de provecho. El hombre tenemos que hacer cosas de provecho para nosotros mismos y para los demás. Y que salgamos aprobados delante de Dios, que las cosas que hacemos, las hacemos como para Dios. Es necesario que haya personas, muchas veces decimos, Señor, ojalá y me toque muy buen jefe, muy buena jefa, o que esto y que lo otro. Pero también usted tiene que ser muy buen trabajador, muy buena trabajadora, para poder ir a un lugar donde haya un jefe o una jefa que considere y valore sus empleados. Así que tiene que haber también esa entrega de nosotros de decir, yo quiero ir a ayudar a prosperar ese lugar. ¿Ok? Bueno, también déjenme les decimos, si Dios hizo al hombre su imagen y semejanza de Él, como Él nos crió, entonces Él nos crió completos. Él le dio al hombre el 100% de inteligencia y de capacidad para trabajar. Cuando el hombre pecó, le afectó mucho la capacidad que Dios le había dado. Pero fue a consecuencia de su desobediencia. Bueno, sigamos. Sabemos que también, después de que el hombre pecó en el huerto de él, el Señor Jehová colocó, y con esto voy a tratar de terminar, el Señor Jehová, o el Señor Dios, o Jehová, como le quieran llamar el Señor, colocó al hombre, aleluya, después de que pecó, sobre la tierra. Sobre esta tierra, cuando lo sacó del huerto del Edén, lo sacó y fuera del huerto y lo puso en la tierra. Fue el Señor quien lo sacó. Y cuando lo sacó, lo puso sobre la tierra. Bendito sea el Señor, el cual es un lugar que también aquí en la tierra se requiere trabajo y mantenimiento para este globo terráqueo. El Señor no dijo, te voy a sacar del huerto del Edén y ya no vas a tener responsabilidades. Aquí yo te había dado en el huerto del Edén, te había dado responsabilidades de trabajar el huerto y de proteger el huerto. No, sino que el Señor lo sacó y lo puso en la tierra, inclusive le dijo que ahí iba, ahora qué, a comer, para que le entendiera con mejor palabras. Le dijo que iba al hombre que iba a tener que trabajar para comer su pan con el sudor de su frente. Entonces lo puso a trabajar la tierra, lo puso a labrar la tierra, ahora sí de una manera que se tenía que esforzar mucho más que cuando estaba en el huerto del Edén. Cuando el hombre no cumplió su trabajo en el huerto del Edén, el Señor dijo, no te voy a sacar, no te voy a quitar responsabilidades, te voy a dar más, para que por este medio recobres también tú la vitalidad
la inteligencia que yo te había dado. Entonces, la tierra es donde Dios colocó al hombre para servir, aleluya, a Dios según el plan y el propósito de la voluntad de Dios. Espero que con esto hayamos aprendido algo. Que trataré de estar informando más sobre este tema. Por lo pronto hoy es la primera parte. Después estaremos hablando de la segunda parte de lo que es este tema de la bendición y la felicidad de tener un trabajo y de saberlo desempeñar como para Dios y tanto como para el hombre. Que Dios les bendiga. Espero en Cristo Jesús que sean ampliamente bendecidos con este tema. Les amo en el amor de Cristo y somos de la iglesia, aleluya, del Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dios es muy bueno. Dios me los bendiga. Y estamos en Brighton, aquí en Colorado, y más adelante les daré bien la información del lugar. Cristo les ama. Bendiciones. Si hay alguna pregunta y quiere salir más beneficiario sobre esto, puede llamar al 720-941-6617. Pero antes, déjenme decirles, voy a hacer una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, hermoso Dios Todopoderoso, bendigo y alabo tu santo y precioso nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi corderito, el Señor Jesucristo, Señor, el cual nos diste, Padre Santo, Señor. Aleluya, Señor, para que por medio de él, Señor, aleluya, nosotros, Padre Santo, fuéramos salvos, fuéramos restaurados, Señor. Señor, después de que el hombre cayó, Señor, teníamos que ser restaurados y tú viniste a sanar y a restaurar todo lo que se había perdido. Restaura nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestra voluntad, Señor, para hacer las cosas conforme a tus planes y a tus propósitos. Y si alguien no tiene empleo, Señor, dale uno. Y si alguien lo tiene, ayúdalo a cuidarlo, Señor. Y si alguien no es feliz trabajando, dale la felicidad. Y si a alguien le falta fuerzas, dársela, Señor, las fuerzas y la energía, y bendícelo, Señor, para que en él y en su casa y en su familia no falte el pan de cada día, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Bendiciones a todos. Cristo les ama.